En el verano de 2017, Neymar hizo historia con su transferencia al Paris Saint-Germain. La operación fue un bombazo, no solo por la cifra récord de 222 millones de euros, sino porque marcaba el inicio de una nueva era para el club francés. Neymar, entonces con 25 años, abandonaba el Barcelona, donde ya había ganado todo a nivel de clubes, para convertirse en la estrella del PSG. La expectativa era altísima. El club francés no solo quería un jugador de clase mundial, sino que también esperaba que Neymar transformara al PSG en una potencia dominante en Europa. Desde el principio, Neymar fue el líder del proyecto. En la liga francesa, su presencia era descomunal. Su llegada elevó la moral del equipo, y en su primera temporada, 2017-2018, dejó claro su potencial. Con 28 goles y 16 asistencias en 30 partidos de liga, Neymar no solo fue el jugador más destacado del PSG, sino también uno de los mejores del mundo. Fue un espectáculo verlo en el campo. Sus regateos, su creatividad, su capacidad para marcar y asistir parecían no tener límites. En ese primer año, el PSG dominó la liga con su estilo arrollador, pero las expectativas europeas seguían siendo un desafío. En su primera temporada europea con el PSG, Neymar hizo su magia en la Champions League, pero, una vez más, la gloria se le escapó. El PSG llegó a los octavos de final, donde enfrentó al Real Madrid. Después de una serie de victorias deslumbrantes, el equipo de Unai Emery fue derrotado por el gigante español, lo que dejó una sensación de fracaso. Las expectativas sobre Neymar en la Champions se dispararon, y la presión sobre él aumentó considerablemente. La temporada siguiente, en 2018-2019, fue una continuación de la tormentosa búsqueda de la gloria europea. A pesar de su gran rendimiento a nivel nacional, con goles y asistencias que dejaban a la liga francesa sorprendida, en la Champions, el PSG fue eliminado por el Manchester United en una de las derrotas más sorprendentes y dolorosas de la historia reciente del club. Neymar sufrió una lesión en ese periodo, una fractura en el metatarso, que lo dejó fuera de varios partidos cruciales y marcó un periodo de desdicha para el brasileño. La falta de consistencia debido a las lesiones comenzó a ser una constante en su paso por el PSG. La temporada 2019 a 2020 no fue diferente. A pesar de un inicio de temporada espectacular y el PSG rozando la gloria en la Champions League, los problemas físicos continuaron acechando a Neymar. Llegó a la final de la Champions, en agosto de 2020, contra el Bayern de Múnich, pero el equipo, a pesar de todo su talento, no logró llevarse el trofeo. Neymar, a pesar de su gran desempeño, no pudo evitar que el PSG fuera derrotado por 1-0. Fue un golpe duro para él y para los aficionados del club, que seguían esperando su redención en la competencia europea. En 2021, el PSG fichó a Lionel Messi, un golpe de efecto para unir a Neymar con su excompañero de Barcelona. La llegada de Messi parecía ser la pieza que le faltaba al PSG para finalmente conquistar la Champions. Juntos, con Kylian Mbappé, formaban una de las delanteras más temidas del mundo. Pero, aunque el trío ofreció destellos de su brillantez, el sueño europeo seguía siendo esquivo. El PSG siguió siendo una fuerza dominante en Francia, pero Europa les volvía a dar la espalda. En la Champions, su rendimiento seguía siendo irregular, y Neymar, por más que deslumbrara en algunos momentos, no lograba llevar al equipo a la gloria continental. La afición comenzó a preguntarse si el fichaje de Neymar había sido una inversión fallida, o si la suerte nunca estuvo de su lado en momentos clave. Finalmente, la eterna búsqueda de la Champions League terminó siendo una marca de fracaso para Neymar en el PSG. En 2022, a pesar de una sólida campaña en la fase de grupos, el equipo fue eliminado a los octavos de final por el Real Madrid en una remontada histórica que dejó al PSG nuevamente fuera de la gloria. Esa eliminación fue el golpe final para Neymar y el PSG, y la relación entre ellos comenzó a deteriorarse. Las expectativas no cumplidas, las constantes lesiones y el doloroso historial de fracasos en la Champions comenzaron a hacer mella en su carrera en París. Neymar nunca fue capaz de llevar al PSG al trofeo que todos esperaban, y, a medida que los años pasaban, su presencia en el equipo se fue convirtiendo en un problema. Los aficionados comenzaron a cuestionar si el precio tan alto pagado por él había valido la pena. A pesar de sus grandes actuaciones en la liga francesa, la sombra de la Champions seguía pesando sobre su nombre. En 2023, tras otra campaña frustrante, Neymar decidió dar un paso al costado. La salida fue anunciada después de largas especulaciones y conversaciones con la directiva del club. Su paso por París, aunque lleno de logros nacionales, no estuvo a la altura de las expectativas que se habían creado con su fichaje. La historia de Neymar en el PSG terminó siendo una mezcla de destellos de magia y fracasos dolorosos en la gran competición europea. La prensa y los aficionados no olvidaron esos momentos de frustración, y su legado en el club quedó marcado por lo que pudo haber sido, pero nunca llegó a ser.